que se iban de manera helicoidal, ¿no? Y esto lo representa perfectamente, ¿sí? ¿Y qué era lo característico del músculo liso? Que se comunicaban rápidamente porque tenían unas porinas que conducían voltaje, por eso parecen canales iónicos, ¿sí? Estas porinas son las uniones o hendiduras estrechas, ¿no? Uniones estrechas. Se equivoca igual que la Y acá es la rabiola, chicos. Claro. Rabiola, ¿ya? ¿Quién escribió? Unión comunicante. Se lo había indicado. Porque son células. Claro, pues eso es una célula. ¿De tú te hay para hacer un... ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? No, mira. ¿Qué es eso? Ah, ya, pero miocina de actina, ¿qué es eso? Mira, es una cadena pesada de la Miocina. ¿no? Serán cuestiones ligeras y va a tener dos zonas que son importantes. Una zona reguladora, ¿sí? Y va a tener una zona esencial y una zona reguladora. Ya, bro. Acá tenemos dentro de la cabecita una ATPasa, ¿no es cierto? Pero que está inactiva, que vamos a necesitar que la activen para que fosforilen, ¿ya? Sí. Y para que se haga lo que es la unión, el puente cruzado y el golpe de Poder. poder, ¿ya? Entonces Miocina. mira, acá Vamos a ver, tenemos a la miocina, acá tenemos a la calcismona y a la calponina. ¿Qué crees que están haciendo ahí? ¿A quién se parece? A la troponina. ¿A cuál de las troponinas? La troponina. ¿A la C? El A calcio la se va I. a unir acá. A la I y a la T. A la I, porque inhiben los Claro. sitios de unión. Ajá, tienes activos. Ajá. Tanto la calcismona como la carbonina están tapando de cierta forma o están impidiendo que se junten, ¿ya? Entonces, por eso es que decimos que las proteínas reguladoras eran la calcismona y la calponina. Cuando viene el complejo que se va a formar, porque ¿quién funciona más bien como la troponina en el músculo liso? ¿Quién funciona como la troponina? ¿Con quién se va a juntar el calcio? Con la calmonina, que habíamos dicho que ese complejo era como el segundo mensajero, ¿no es cierto? El complejo calcio-calmodulina. Entonces, cuando el complejo se activa, no solamente va a fosforilar acá la cabeza para que se junte, sino que además va a hacer no lo va a botar, va a inactivar, lo va a eliminar, va a inhibir esa fuerza y va a permitir que se expresen los sitios de unión. Entonces ahí recién se va a juntar y va a poder producir lo que ya hemos mencionado, ¿ya? ¿Sí? Entonces, acá lo que ya me estaban preguntando mis compañeros, a ver, ¿qué hora es? ¿Hasta qué hora tenemos? Para apurarme o para decir. ¿Hasta qué hora tenemos? 3 y 20, 40 minutos. ¿Qué hora es? 2 y 40. ¿Vos estudias para medicina alternativa? Ya salí ya con él. Yo todavía sí. ¿Estás llevando medicina tradicional? Todavía no salgo yo a con él. Sales No las caso, no las caso. ¿Qué pedo de medicina tradicional? Soy promedio. Salgan, ¿Qué pidas? Hacerte parásito. Neurotransmisor principal y simpático, ¿qué me dirías? Acetilcolina. ¿De simpático? No, la adrenalina. Fuera, adelante. Chao. ¿Cómo Es la la adrenalina? adrenalina. Si Claro, te dicen ahí que está. es neuronal, ¿qué vas a decir? Mentira. Acetilcolina. Por ahí. Es como te preguntan, ¿quién irriga la pupila, no? ¿Quién irriga la pupila? ¿O quién inerva la pupila? ¿Ah? No, por lo motor. No, Nadie, porque es un Nadie. espacio, Claro, bien. Por eso no hablé, obviamente. Por eso no dije nada, obviamente. ¿Quién es el neurotransmisor del Tanto simpático? Del parasimpático. del parasimpático acetilcolina. No. Sí. Entonces, mira, ¿qué vamos a tener? ¿Qué respuesta vamos a tener de la adrenalina, de la noradrenalina? Me callo, En los alfa 1 va a actuar con secreción mensajero, A mi ¿no? costilla, pe. Entonces, hemos dicho, el alfa 1 ¿con qué proteína fue trabajada? La proteína G1. Entonces, la G1 ¿con qué segundo mensajero trabaja? Con IP3 y. No. Segundo mensajero. Fosfolipasa C. Fosfolipasa C. Segundo
pasa. Ah, ya. El segundo mensajero es el producto de esa reacción. IP3. ¿Y te das cuenta? Y cuando des el examen, lee bien antes de responder. ¿Ya? Porque si no, IP3. Ya morí, ya. IP3, ¿no? Ya morí. entonces, mira, lo que quiero decir acá, mira, lo que habíamos visto, el músculo circular, el músculo radial, perdón, el radial y el músculo que estaba inervando el esfínter urinario interno, estaban inervados por alfa 1, ¿te acuerdas? Alfa 1. El alfa 1 producía contracción, ¿sí? Contracción, contraía el músculo circular y contraía el esfínter urinario para que no orines, ¿sí? Entonces, si hay contracción, ¿qué hay de por medio? Hay calcio, ¿sí o no? ¿Y quién produce calcio dentro de nuestras proteínas G? ¿La G? La GQ. ¿Por qué? Porque va a trabajar con IP3. ¿ya? Se va a producir contracción. Y ¿ya? glicerol. Por eso la noradrenalina produce contracción, porque trabaja con proteínas GQ y esta va a producir calcio. Y el calcio está metido en todo esto, ¿no? Todo el calcio está ahí. En cambio, la noradrenalina puede trabajar como un receptor beta 2. Puede estar también en el detru, en el detrusor. ¿Sí? ¿Y qué va a producir? Va a producir AMP, pero ¿qué va a producir con el AMP cíclico? Lo va a inhibir, ¿no es cierto? Y si inhibe AMP cíclico, generalmente abre un canal para el potasio. Entonces el potasio saldrá y se va a hiperpolarizar. Por lo tanto, va a producir relajación. Hiperpolarizar. ¿Y qué pasa con la acetilcolina? Mira, la acetilcolina te dice cómo trabaja. Puede producir contracción y también puede producir relajación, pero depende de dónde esté. Mira, si está en un músculo liso, el receptor muscarínico que va a producir, hemos dicho, en el detrusor que producía el muscarínico, en el detrusor, concéntrate en el detrusor, llegaba un receptor muscarínico, ¿no? El M3. ¿Qué hacía? Contracción, contrae el detrusor. ¿Ya? ¿Por qué vía? Porque activa su proteína que produce IP3 y el IP3 produce calcio. Cero. ¿Qué ¿Cuál pasa era el en el umbral endotelio con el receptor del tipo, con la acetilcolina? ¿Te acuerdas? Bueno, ahí te puedes acordar un poco del simpático y del parasimpático, ¿no? El simpático generalmente produce Constricción. en cambio el parasimpático que trabaja con la acetilcolina que va a producir Dilatación. vasodilatación, ¿no? Entonces siempre el muscarínico en el endotelio va a producir relajación, ¿ya? Y acá en este cuadrito yo sí te diría que revises tu tabla que vimos en la segunda clase. ¿Te acuerdas que dimos una tablita sobre proteína G y ligandos que trabajaban con proteína GQ? Ya, pues acá hay una lista, mira, acá está angiotensina 2, vasopresina y endotelina. Esas tres trabajan con proteína GQ. Por lo tanto, ¿cuál es su segundo mensajero? IP3, ¿qué va a producir? Calcio. Vale, porque ese se mete al receptor del retículo y se le salga calcio, ¿no es cierto? Y el calcio va a producir con. ¿Y cuál es el efecto de la angiotensina? Mira, angio es un prefijo de vaso, ¿no es cierto? ¿Sí? Angio. Angiogenesis, ¿no? Es producción de vasos sanguíneos nuevos. Angiotensina, ¿no? Tensión del vaso. Entonces es vasoconstrictor. Un potente vasoconstrictor es la angiotensina 2, que lo vamos a ver en hemodinamia, ahora en el endotelio que vamos a ir viendo. Vasopresina. Otro, mira, vasopresina. Vasopresina. Presión. ¿También produce vaso? Constricción, ¿no? Y la endotelina es un potente también vasoconstrictor. O sea, esos tres trabajan con IP3. ¿Cuál entonces por eso que te ponen acá el efecto La endotelina también está en el vaso. Los Está en las paredes del vaso de endotelina. Cuando se rompe también produce y van a trabajar con receptores. Ahora, como me dijo un compañero de ustedes, ¿no? O sea, cuando tú El compañero decía, pero el receptor AT2 ahí endotelina. produce vasodilatación. Acá cuando ya es fármaco vas a tener dos tipos de receptores para angiotensina. AT1, o sea, es AT2 pero tipo 1 y AT2 tipo 2, ¿ya? El tipo 1 produce vasoconstricción, pero el tipo 2 produce vasodilatación. ¿Ya? Dice de acá el tipo 1, ¿ya? Si te pregunto. Mira, entonces mira, cuando lo rompes acá. ¿Y qué otra cosa? En cambio, para hacer el antagonismo a todo esto, hay un vasodilatador, que es la adenosina, ¿ya? La adenosina también va a trabajar con proteína, ¿ya? Y esta también va a trabajar la primera con inhibiendo para el que venga el AMP. toque operativo.
Del operativo inicial con la ovulación. ¿Sí? ¿Quedó claro esa Por parte? ejemplo, por Vamos una a contra pasar ello. a otro tema del mismo. Acá para que ponga la malla febril. Acá tenemos el factor von Willer. Mira. Acá tenemos, dice que Acá también hay es dos el factor formas de 2B. cómo funciona el músculo liso. Dos formas. O funciona de manera unitaria o funciona multiunitariamente. El ¿Por qué 2B. se refiere a multiunitario y El 2B, unitariamente? 6, 1. El que dice acá de unidades No, el 2B no están 1 conectadas, ¿no es cierto? Acá está el. ¿Qué va a pasar acá? Acá está el. El músculo liso del ojito, que hemos visto cómo se llamaban los músculos. Músculo celular, El GP1B. este de acá, ¿sí? Se les llama multiunitarios porque quiere decir que hay múltiples unidades motoras. Múltiples unidades también motoras. interacción de Que son fibras independientes, ¿sí? Quiere decir que estas no están unidas y si te das cuenta las fibras están separadas, ¿cierto? Aparte tienen un tejido conectivo y una membrana que no las deja juntarse. Estas se van a comportar como ¿quién? Como el músculo 6, esquelético, porque va a necesitar una sinapsis química que le llegue un neurotransmisor de un botón sináptico. ¿Sí? Acuérdate, mira, el multiunitario se parece al del músculo esquelético. Porque acá también le va a llegar, acá no le va a llegar un axón, sino que el nervio aquí en el músculo liso hace como un fenómeno de varicosidades, ¿sí? Y estas van a rodear cada uno de los músculos. Pero aquí le va a llegar un neurotransmisor. Y este se va a contraer solo. Este también. Entonces son independientes. En cambio, la mayoría del músculo liso del tracto digestivo, todos son unitarios. O sea, funcionan como uno. Estimulas a uno y todo responde. ¿Sí? Es más rápido. ¿Sí? Es muy rápido. Y no están separadas, también acá están todas amontonadas. Si te das cuenta, están amontonadas y van a tener esas comunicaciones que habíamos visto en el dibujito, que eran como canales iónicos. ¿Cómo se llamaban? Las uniones estrechas. Muy bien. Entonces, mira, llega acá el estímulo y rápidamente se va. Todas las fibras se van a contactar. Llega acá, rápidamente se va. Llega acá, rápidamente se va. Entonces, cuando queremos la respuesta, va a ser rápida, ¿sí? Del grupo. ¿Ya? Entonces es diferente. Factor de estas de acá están llegando independientemente de acá arriba, ¿te acuerdas que habíamos dicho? En cambio, esas de acá van a recibir solamente, basta que en una zona está recibiendo y se va a comunicar. Tenemos esto y esto es lo que acá está premio factor de. O sea, ¿qué parte del cuerpo va a funcionar así? Pues casi todo el tracto digestivo. ¿Quién es el tracto digestivo? El estómago, el intestino, grueso, el ¿no? ¿Ya? Entonces, los multiunitarios son independientes, tienen pocas uniones de edad y tienen una fibra de colágeno y una membrana que las aísla, por eso que no pueden contactarse. Tiene que llegarle una sinapsis de tipo química, ya, pero es química, tiene que llegar un nervio. Es igual el músculo esquelético, si no le llega un nervio, si hay una lesión en el músculo esquelético acá, a cualquier nivel, el músculo esquelético se va a atrofiar, ¿no? ¿Has visto cómo están los cadáveres? Algunos fallecen los abuelitos, bien delgaditos, ¿no? ¿Has visto que no tienen a veces músculo? No se ve ni el tórax braquial, no se ve el psoas, ¿no? Son delgaditos, ¿no? Como las muestras de anato, pues. ¿Sí? A veces no hay comunicación, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, en esos multiunitarios que son independientes no se propagan, ¿no? Cada fibra se estimula por separado y podemos tener contracciones espontáneas, ¿ya? Muy bien. ¿Dónde se va a encontrar este músculo multiunitario? Ejemplos, ahí dice, ¿no? El músculo radial, el circular del iris, las arterias grandes. Y mira, el músculo lisobronquial también. ¿Dónde está el músculo piloerector? En la piel. Aquí, En la piel. ¿cierto? Muy bien. En cambio, ¿cómo se llama esa contracción en masa? ¿Tienes que acordar? Esa contracción de que estimulas uno y todo se contrae. ¿Cómo se llama ese tipo de contracción? Multiunitario. ¿El tipo sin? Sí, tío.
sin sitio, ¿ya? Acuérdate, sin sitio, ¿ya? Como un sin sitio se contrae, o sea, es decir, se activa uno y responde el bloque, ¿ya? Pero sí. Esa es la característica de qué tipo de músculo liso, del unitario. Sí, sí, tiene que compartían citoplasma, Y pero tiene no gran núcleo. cantidad de bienestar justamente por eso. Es un tipo, o sea, no se refiere a células, se refiere al Entonces, tipo aquí de te decía, eso aplicación. sí, funciona casi todo el tracto digestivo, pero también la vejiga. Lo que vimos al comienzo, la vejiga también funciona como un músculo No, eso está zafado. liso unitario y el útero también, ¿no? El ¿Y útero que soporta gran cantidad de fuerza, ¿no? Claro. Y cuando la mujer tiene su útero crece, Ahí está nace el el bebé traje. y luego se regresa Ahí va. a su sitio, ¿no? Y no se ha distribuido, ¿no? Ya está, todo. ¿Te imaginas la capacidad que tiene elástica, ¿no? Las células carnes. Ya vas a ver un par. No, por Dios. Me dirás. Ya me preguntó eso. Muy bien. Entonces, Le dijo, espera. ¿cuánto era el potencial de acción de la neurona? Menos 90. Menos 70. 70. 75. ¿Cuánto era su potencial umbral? Menos 55. 55. Más o menos, ¿no? Acá, ¿cuánto sería el músculo potencial? Menos 90. Menos 90. ¿Cuánto es el intestino? El músculo liso intestinal, ¿cuánto Menos, es? menos 60. Menos 60. ¿No? ¿Cuánto es su umbral? No sé. Menos 10. Menos 5. Casi. 5, ¿no? Muy bien. Entonces, acuérdate, si no llega a 35 por esos valores, todos los cambios de potencial van a ser umbrales, ¿no es cierto? Subumbrales. Pero si llega a pasar, entonces se genera la Polarización. despolarización. Repolarización. Entonces, acá lo que sí te quiero decir es que cuando llegue el impulso, se van a abrir los canales lentos de calcio, por lo tanto el calcio entrará, ¿sí? Y aumentará la concentración de calcio y de cargas positivas dentro del músculo liso. También va a entrar ¿quién? Sodio. La batería. Saldrá en menor medida Potasio. potasio. ¿Ya? Pero si te dicen quién genera la despolarización en el músculo liso, No potasio. si bien es cierto No, el sodio sodio. al entrar genera cargas positivas Calcio. y aumenta el potencial, ¿cierto? Calcio. ¿Sí? O sea, disminuye la electronegatividad y se vuelve más positivo. Quien Mira, determina purina. Se calcia, ¿viste? la despolarización es el calcio, no el sodio. ¿Quedó claro? Y en el músculo liso es así. Ya, ¿no? Por lo tanto, esa representación de la despolarización 1,20. está dada por el calcio. Ahora, Déjate de morir. cuando se activan los receptores del canal de lento y esto activa la renodina y sale el calcio y se forma la chispa de calcio, esa chispa de calcio activa los canales de potasio. Pero estos son lentos, inicialmente lentos. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, comienza a salir más potasio y comienza a generarse electronegatividad. Y eso va a detener el flujo de calcio, ¿no es cierto? El efecto del calcio y va a producir la repolarización. ¿Sí? La repolarización está dada por la salida del calcio, la apertura de los canales de calcio. ¿Ya? Entonces, otra cosa que hay que entender aquí es Todo tiene sentido. esto de aquí, las ondas lentas. En el tracto digestivo existe un marcapaso. Así que, ¿te acuerdas que el corazón tenía un marcapaso? Y generaba este marcapaso, había un canal especial que siempre poco a poco entrara calcio, ¿te acuerdas? Ya en el tracto gastrointestinal va a haber unas células que se llaman las células intersticiales de Cajal. ¿Sí? Estas células intersticiales de Cajal funcionan como el marcapasos de todo el tracto digestivo. Entonces, estas, de tiempo en tiempo, ya vas a aprender lo que es el complejo mayor migratorio. Estas de tiempo en tiempo están mandando pequeñas despolarizaciones, aperturando canales, ¿no? Y eso va a generar que si estamos en menos 60, ¿sí? Acá sería menos 35 y acá sería menos 60. Esas descargas que van a venir de tiempo en tiempo porque tu intestino no está quieto, tu intestino se está moviendo. Si tú cortas un pedazo de intestino y lo tiras al suelo fisiológico, vas a ver cómo se empieza a mover solito. Porque tiene un marcapaso. Este marcapaso va a generar despolarizaciones pequeñas porque va a abrir canales de calcio y va a producir esto.
que son las famosas ondas lentas, las ondas lentas, ¿sí? Sobre estas, si este estímulo no pasa el umbral, no se genera la despolarización. Sin embargo, te das cuenta que eso tiene un montón de sitios para ser estimulado, ¿no? Puede ser estimulado por una hormona de manera paracrina, autocrina, endocrina, y lo vas a ver en gastro que funcionan los tres, ¿no? Por neurotransmisor o por distensión. Entonces va a entrar y va a recibir estímulos por todos lados. Entonces cuando se suman esos estímulos, sí va a pasar los 35. ¿Y qué va a suceder? Va a generar ese potencial, ¿sí? Una despolarización y se produce rápidamente porque entra gran cantidad de calcio, ¿sí? Y si sigue el estímulo, se genera otra espiga. Y si sigue otro, se sigue otra espiga. Y sigue otro y puede mantenerse más tiempo contraído, ¿ya? Y eso es lo que va a suceder. ¿Cómo se llaman estas ondas de acá? Estas son las ondas de tipo espiga, ¿no? O también llamadas las espaldas, ¿no? Es tipo espaldas. Entonces te puedo preguntar, ¿cuál de estas ondas representa un potencial de acción real o una despolarización real? ¿Las ondas lentas o las ondas en espiga? Espina. ¿Por qué? Porque van a pasar el umbral, ¿no? ¿Se entendió esta parte? Sí. Entonces así funciona, ¿no? Obviamente si tú ves el músculo liso de los vasos sanguíneos tiene otro potencial de acción, es diferente. Este es el sistema digestivo, ¿ya? Acuérdate. Entonces se dice espiga porque se parece a la espiga, ¿no? Entonces si tú revisas por ejemplo tu Guyton, en tu Guyton está en las primeras hojitas de gastro, del digestivo vas a ver esto, ¿no? Porque este es representativo del sistema digestivo, ya te digo. Es diferente en el músculo liso de los vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces en reposo no está plano, ¿por qué? Porque existe una célula marcapaso que está abriendo canales, ¿sí? ¿Sí? Entonces se generan las ondas lentas, pero estas son subumbrales. En cambio, si llega el estímulo de la extensión o la acetilcolina, se generan ondas de despolarización llamadas en espiga, ¿ya? Sin embargo, si se le une la noradrenalina, ¿qué va a suceder? Se bloquea el AMP cíclico, se abren los canales de potasio y va a haber hiperpolarización. Entonces el músculo se relaja, ¿ya? Se relaja, se hiperpolariza y se relaja, ¿no? Acá el músculo Me dijo que liso. algo eso que tiene. Entonces, mira lo que dice acá en los separatas. Los potenciales en espiga son los verdaderos potenciales de acción. Y te dice también que el ingreso de sodio ayuda a elevar el potencial, pero ¿quién está encargado de la despolarización? El calcio. El calcio, ¿ya? Muy bien, acá también hay otro ejemplo. Mira cómo se contrae el músculo liso. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el mecanismo por el cual se produce la contracción del músculo liso? Ahí vamos a hacer las semejanzas con el esqueleto, ¿ya? Entonces, aquí está llegando una hormona, o está llegando un neurotransmisor, o está la distensión. Se está estirando de repente este músculo liso, ¿no? El estiramiento. Entonces, esto va a originar un cambio de potencial que va a ser detectado, ¿no? Esta de acá sería la membrana de la caviola, ¿ya? Entonces, ¿qué se está viendo? ¿Cómo se llama este canal? Canal de calcio. Dependiente del Un voltaje. canal De calcio. de voltaje tipo Elevado. ¿no? O también llamado de Renodina. no, esa Y no es la renodina. Hidropiridina. 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 Ya, no se confunda. Esta estrellita de calcio, que es El de poca abajo de la cantidad, va a bastar para activar un canal que depende de calcio, que es el canal de Riano. Renodina, ahí sí. Este canal de Rianodino va a permitir que salga el El calcio calcio. por gradiente, ¿no? Por gradiente, porque acá adentro hay un montón de calcio. Sí. Muy bien, entonces, ¿quién recibía el calcio en vez de la troponina? No teníamos troponina. La calcicarmodulina. Teníamos calmodulina, ¿no? Esa es una enzima que pareciera como una enzima, pero no es una enzima, ¿no? Que simplemente cuando se une el calcio van a molestar a quién? Se forma el complejo calcio. Calmodulina. ¿Y van a molestar? ¿Qué van a molestar? Van a perseguir a una quinasa, ¿no? ¿Cómo se llama la quinasa? La hablamos en las primeras clases. Es la famosa CMLK. ¿Cómo se llama? ML. MLK. CMLK. ¿no? MLK. ¿no? Es MLCK, ¿sí?
de la cadena ligera de miosina. ¿Dónde estaba la cadena ligera de la miosina? ¿En la cola o estaba cerca de la cabeza? En la cola. Cerca de la cabeza, y bien son dos zonas reguladoras, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí necesitamos que se coloque un grupo fosfato y que active así su ATPase, ¿ya? Entonces, cuando se le junta, esta MLSK está tranquilita, ¿no? Sí. Está inactiva, no pasa nada, ¿no? Pero cuando se junta con El complejo calcio-hemoglobina, el complejo se activa, ¿no? ¿Y qué cosa hace la quinasa cuando ya está activa? ¿Cuál es su trabajo de la quinasa? Tienes que agarrar de quina, ¿no? De quina marcapida. ¿Qué hace la quinasa? Desfosforila. Fosforilar, ¿no? ¿A quién va a fosforilar? Al ATP. Al ADP. ADP. En Va a ADP y fosfato. fosforilar a la cabeza ligera de la miosina, ¿no es cierto? A la cadena ligera de la miosina. Y para eso, ¿a quién va a romper? Al ATP. A un ATP, ¿no? Entonces, mira, encuentra acá la miosina tranquilita, ¿sí? Que está inactiva, ese ATP se hidroliza, entonces le otorga un fosfato, ¿no? Y estando así, la activa, porque te acuerdas que de la anterior contracción se queda con ADP y fosfato, y aparte le entrega otro fosfato, ¿sí? Cuando ya está activa, entonces lo que se genera es, habíamos dicho que el complejo calcio-calmodulina también a quién inhibía, a quién movía, a quién removía a unas proteínas reguladoras, ¿no? Sí. A las dos reguladoras. Caldesemona y calponina. Que estaban obstruyendo Caldesemona y calponina. a la calponina y a la Caldesemona. Entonces, ya está listo y por eso es que se junta la cabeza y se va a producir los puentes cruzados. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, acá hice la comprensión, inicia con la entrada de calcio. ¿A través de quién? De canales de montaje tipo L. Con esto, el potencial libera del retículo citoplásmico calcio por los canales de Reano Dino. Y se produce el chispazo, ¿no? El chispazo de calcio. Y con esto se junta el calcio con la calmodulina. Mira, acá tenemos la apertura del canal de calcio que genera calcio intracelular, pero este calcio por otra vía puede también liberar calcio, ¿no? Porque el retículo sarcoplásmico, acuérdate que tiene un receptor para IP3, ¿sí? O sea, si yo trabajo y activo mi proteína GQ, ¿cómo es que consigo calcio por el IP3? Porque el IP3 se pega al receptor del retículo sarcoplásmico y sale más calcio. Así es que funciona el IP3 y acá te lo representa. Mira, esta será una proteína GQ, ¿sí? Se forma IP3, el IP3 se junta a este receptor del retículo y por eso es que aumenta la concentración de calcio. Y este calcio es el que se junta con la calmodulina formando el complejo calcio-calmodulina, que va a activar a la miosina quinasa. Esta va a coger una miosina que ya está en esta forma y la fosforila, ¿no? Le coloca un grupo fosfato y ya activa, va a generar la contracción. Una vez que está la contracción, necesitamos que se relaje, ¿no? Para que se relaje necesitamos quitarle el fosfato que se ha quedado. ¿Cómo usamos eso? Ya no usamos ATP. Utilizamos a la MLCP. A la MLCP, que es la fosfatasa de la cadena ligera de miosina, ¿sí? Así como a la MLSK hay una MLCP, ¿sí? Que es una fosfatasa que va a hidrolizar ese fosfato liberando, ¿sí? Liberando el fosfato y de esa manera queda MLSP. Por otro lado, el calcio se tiene que regresar a su sitio. Miren, este es un dibujito donde está la caldesemona unida lactina y cuando llega el complejo calcio-calmodulina la va a liberar, ¿sí? Y de esta manera recién se pueden formar los puentes cruzados, la cabeza del calcio con la quinasa. Entonces, acá es lo mismo, el complejo activa la quinasa de la cadena ligera, la quinasa activa la ATPasa que rompe el ADP en ADP y fosfato y fosforila la cabeza. Estos cambios angulares se produce más tensión, ¿sí? O sea, se producen los puentes cruzados. ¿Y cómo se produce la relajación? ¿Qué tiene que suceder? Que tiene que salir el calcio. Para eso que vamos a usar intercambiadores de sodio, calcio, ¿sí? Cuando baja la concentración de la electronegatividad porque ha salido el potasio, lo que va a suceder es que el calcio se van a cerrar los canales de ranodino y se van a activar las bombas
del cerca, ¿no? Se va a activar el cerca y va a comenzar a jalar. Esa disminución de la concentración hace que se despegue el calcio y la termomolina. Entonces ahí se termina toda la grasa, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Y de esa forma, y con la desfosforilación se va a producir la relajación. ¿Sí? ¿Cuánto falta? Luego ya todos están preparados para ir. Entonces la fosfatasa agregada a los fosfatos se encuentra 15 minutos falta, ¿no? en el intercambiador, se tira la bomba y se desacople con el fosfato de termomolina. Voy a forrarlo. La fosfatasa disminuye la actividad de la TPasa y se disminuye la tensión. Entonces, mira, esa es la parte importante para revisar. Las mujeres. Muy también vamos a poner. Este clorizo es la representación de la parte del estómago que ya tenemos. Esto bonito, ¿cómo se llama? Así lo veo. Las caviolas. ¿Qué hay en las caviolas? Los canales de renodino, los canales tipo L, ¿no? En este caso llegó el voltaje de potencial de acción. Se activan estos canales de calcio, ingresa el calcio activa estos canales de renodina, el calcio sale, ¿sí? Y por otro lado también puede recibir, habíamos dicho que puede recibir múltiples estímulos, ¿ya? Entonces acá no solamente está activado el canal de calcio, sino que al mismo tiempo se está activando la proteína G. La proteína G va a degradar el fosfato Ese inositol se junta con su receptor IP3 y va a generar más calcio. Junto con el de rianodino van a generar lo que es el chispazo del calcio. ¿Ya? Cuando se genera este chispazo de calcio, se van a activar mucho más estos canales de potasio para producir la electronegatividad que se necesita. ¿Ya? El cloro en menor velocidad y el potasio en mayor velocidad. Por eso que al final se van a perder cargas positivas y se va a comenzar a despolarizar el músculo liso. ¿Sí? Por otro lado, vamos a tener estos receptores que se van a activar cuando el calcio esté depleto en el retículo sarcoplámico. Eso lo vas a estudiar en reumatología. En enfermedades de reumato vas a ver estos de acá, los que están encargados del calcio, porque el calcio participa mucho en enfermedades autoinmunes. Entonces, cuando está vacío, el retículo se va a expresar este receptor de tipo STIM. Este receptor de tipo STIM va a expresar otro receptor de tipo ORI, que son los canales operados por depósito. ¿Tienen clase en otro lado? Sí. Entonces mira, vamos a tener estos canales de STIM, van a expresar estos canales, va a permitir que se abran estos y así vamos a poder obtener calcio cuando el depósito del retículo esté depletado. ¿Ya? ¿Qué más vemos acá? Vamos a ver la bomba de tipo cerda, para que todo eso, ¿ya? Porque he visto la red de 24, así que... Pero, o sea, como amigo. No. Entonces, mira, los ligandos, la señal, con lo que es el estiramiento, la despolarización, van a activar sobre los receptores vía metabólicos. Puede ser los canales de membrana por despolarización o estiramiento pueden originar aumento de expresión de calcio. Y si el retículo está depletado, también se van a activar canales de calcio operados por depósito, que es el ORI, ¿no? Los canales de tipo ORI, que los expresa el STIM del retículo sarcoplásmico. Todo eso va a permitir que se aumente el calcio intracelular para que se dé la contracción muscular. Entonces, mira, la tablita, ya habíamos hablado cómo se produce la hidratación. Entonces, acá aquí comandarían, chicos, aquí, este de acá. Eso que algunos tienen otro, pero no se preocupen, ¿vale? Ya, acá, ¿quién está trabajando aquí? Entonces, en conclusión, el sistema, vamos. Parasimpático. ¿Qué Simpático. ¿Ah? El parasimpático. Simpático. Muy bien. ¿El tipo de receptor entonces será tipo nicotínico o muscarínico? ¿Y el de acá? M3. Simpático. ¿El para? Simpático. ¿Simpático? ¿Seguro? Es simpático. Acá sería el parasimpático y acá. Simpático. ¿Con qué tipo de receptor? Adrenérgico, ¿no? ¿El tipo? Noradrenalina. ¿Cómo se contrae, no?
Mira, cuando llegues neuro, vas a ver todo. Esto es lo que hemos dibujado acá, es esta parte de acá, ¿no? Acá está el cerebro, acá está la médula, ¿no? Acá están los ganglios, acá está el tercer par, que es el que lleva la información de respuesta, y acá, por acá está llegando en la cadena ganglionar simpática, todo el simpático. Ese no está mal, está bien, el que dice que está bien. Ya más o menos, ya tienes, cuando estudies neuro, ya no vas a revisar los receptores, solamente vas a revisar las vías y los efectos, ¿no? Ya no vas a concentrarte tanto. Entonces ahora más o menos tienes que darte cuenta, porque cuando vas a llevar fármaco, tú vas a ya explicar el proceso, pero como el agonista simula el efecto fisiológico, ¿no? Entonces tú vas a exponer, porque en fármaco expones. Entonces expones como el ligando, el fármaco, simula un proceso, cómo se simula la concentración o la relación de la energía. Entonces tienes que empezar todo esto que estamos hablando, lo tienes que explicar. Entonces acá ves, acá te puse esto para que veas cómo quién está trabajando, ¿no? Alfa 1, el radial, porque el músculo radial no tiene receptores para sintáctico, ¿no? Y lo que es el circular no tiene receptores para el sintáctico. ¿Cuánto tiempo nos falta? Quedan 9, Entonces vamos a ver un video. Ya, te quería mostrar esto. Mira, normalmente el reflejo fotomotor, tú la paciente le evalúas, ¿no? Y tiene que contraerse la pupila, pero a nivel central, cuando llega la luz y la respuesta del tercer par se va para los dos lados, el mesencéfalo básicamente se divide, entonces cuando le pones la linterna y tapas el otro ojo, ambos se produce miosis, que hay una comunicación para ambos lados, ¿ya? Y el evaluar eso, también para una persona que tenga un golpe fuerte, un traumatismo cerebral intenso, evaluar eso es evaluar las vías, que todo esté funcionando bien. Porque no veo, ¿no? No veo. Entonces era por eso. La cabeza, ¿no? Y acá estamos viendo cómo se produce la inervación parasimpática y simpática, ¿ya? Bueno, en morfo 3 vamos a ir viendo, ¿no? La vía simpática se da por el nervio básico, el parasimpático por el pélvico y el somático por el pudente. Y acá están los receptores, ¿no? Los de tipo M3, beta 3, y a este nivel está el alfa 1, y acá está el receptor de tipo nicotínico, ¿no? Nicotínico, para terminar la idea, repasa esto, para que vayas. Voy a mostrarte un video. Le pregunto. Estoy segura. No, porque no había algo de No necesitas tanto el contacto físico. ¿Así? Claro, cuando alguien se pareja o se gusta, el contacto es muy diferente. Es un contacto sin daño, confianza. Yo creo que sí. Bueno, si me pasa eso, tal vez. O no sé, solo no creo que sea. Ya, pues ahí sí falta. Oye, Henriette, ¿quieres saber Está llegando bastantes Sí, sí, flaco, sustancias. ¿Esos cuerpos qué son? cuerpos densos? Canales de calcio. Densos. Son las cariolas donde están los canales de calcio. ¿Qué cosa? Entonces, cacho de Adentro, ¿dónde van a llegar? Así que la puta dentro. ¿Y con quién se va a juntar? ¿Cuántas moléculas se juntan a la troponina? 4. 4, ¿cierto? Porque no hay troponina, acuérdate. Entonces aquí me va a molestar. Se va a unir a la MLC, K. ¿cierto? Y cambia su configuración. ¿Y qué más va a pasar? Aquí van a molestar. A la proton. Bonito, sí, sí, entiendo. Y va a fosforilar aquí a la cabeza. Entonces recién se activa y va a producir el puente cruzado y el golpe de Poder. ¿sí? Si lo hubieran detectado, yo lo hubiera entendido de uno. Es muy parecido, solamente me igual cosa, nada más. Entonces tenemos que aquí utilizamos al MMP, ¿no? Ah, verdad, ahí Es está. una fosfatasa que va a identificar ese fosfato, ¿no? Viene y se lo lleva y por lo tanto ya se vuelve feliz, ¿no? Se relame. Todos esos procesos son lentos en el músculo liso, por eso es que gasta menos energía. No va a usar
preparar